Muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Una tarde donde vamos a decirles ya que el líder de Unió no dimite. Ha dicho Duran i Lleida que no va a dimitir porque no conocía la desviación de dinero. Ya saben ustedes el caso Pallarols, ¿qué ha hecho? Pues que se enciendan las tertulias, los debates, y nosotros vamos a hablar de si hay una justicia diferente para los políticos y otra para los civiles. Compañero Víctor Arribas, muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues Víctor Arribas, bienvenido. Nos acompaña Ketty Garat con un peinado diferente, parece más jovencita. Ketty, muy buenas. ¿Cómo estás? Vamos a saludar a mi querido compañero Alfonso Merlos, que hoy está aquí con nosotros y que hoy daba una caña en su al día a la clase política, y he pedido por favor que venga Alfonso, Bueno, pues aquí está Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas. Pues ¿te queda voz después de todo lo que has dicho? Es que contra los malos políticos, la mayor parte de los políticos, bajo mi humilde punto de vista, hacen lo que tienen que hacer, que es servir al interés general. Pero luego hay una minoría que manchan al conjunto de la clase política, que se corrompen y que se comportan simplemente como unos chorizos. Marisol también, Galdón, nos acompaña. Marisol, muy buenas tardes. Pues bienvenida, Marisol, y a Inger Usoz, que nos llega desde Pamplona, que ha venido con el frío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien. Claro que sí. Si ha habido una financiación irregular, políticamente yo debería pedir perdón, porque me debería sentir responsable de eso. Bueno, pues estamos a la espera, pero de momento dicen que no se descarta en Unió las dimisiones. ¿Esto qué le parece a Albert Rivera, que es presidente de Ciutadans, que hoy le hemos localizado en la capital? Así que gracias por estar aquí, Albert. ¿Qué le parece a usted? ¿Debería dimitir? Porque parece en toda Cataluña los partidos ahí han estado todos a una, ¿no? Parece ser que todos piden la dimisión de Duran. Bueno, es que Duran lo ha puesto muy fácil. Es decir, cuando Duran en el año 2000 dice, no solo en este corte, sino en un corte directamente radiofónico, dice abiertamente que si hay financiación ilegal y él tiene responsabilidad en el partido en ese momento, por tanto sigue siendo el mismo que en el año 2000, presidente de Unió Democrática, tiene que dimitir, lo dijo él, es decir, no es que lo diga yo ni lo digan otros presidentes de grupos parlamentarios, lo dice él. Por tanto, básicamente que cumpla su palabra, que es un principio que para un demócrata cristiano me imagino que tiene que tener algún valor, por encima incluso de otros partidos. Pero señor Rivera, ¿no? Estamos acostumbrados los ciudadanos a que los políticos no dimitan. Bueno, pero lo que pasa es que cuando uno dice que va a dimitir, que no dimita, no sé, pero cuando dice que va a dimitir no lo hace ya es grave. Pero es que además a mí me da igual. Es decir, que el partido que gobierna Cataluña hoy y que ha gobernado Cataluña junto a Convergencia, la formación Convergencia y Unión, han gobernado 26 años Cataluña, que quien nos gobierna hoy confiese públicamente que ha cometido delitos para financiarse del dinero de los fondos de la Unión Europea para los parados, en un país con 6 millones de parados, y eso tiene que tener una dimisión, no sé si del presidente, del secretario general, de la ejecutiva en bloque de Unión o de quién. Lo más grave de esto no es solo eso, es que en el otro lado de la formación que gobierna Cataluña está Convergencia, que tiene la sede embargada por su responsabilidad subsidiaria del caso Palau. La pregunta es, si le pedimos explicaciones, algunos se lo hemos pedido a las dos partes de la formación, Esquerra, por ejemplo, hoy decía, que yo estoy de acuerdo, tiene que dimitir Duran i Lleida, muy bien. Y cuando Artur Mas, si el caso Palau empieza el juicio en breve, se demuestra que es financiación ilegal, ¿tendrá que dimitir Artur Mas también y se suspenderá el gobierno de Cataluña? Entonces, lo digo porque lamentablemente no es la primera vez. Y una última reflexión. A mí me parece que esto pone en tela de juicio lamentablemente a todo un sistema democrático. Porque al final esto nos salpica a todos, no solo a Unió, no solo a los votantes de Unió, salpica a todos. Y esta generalización salpica a todo aquel que quiere hacer, como decía Alfonso, política desde la dignidad, desde la honestidad, desde la honradez, que es la mayoría. Entonces, eso si no lo atajamos con propuestas, un pacto contra la corrupción, un cambio de la ley de enjuiciamiento criminal, una propuesta muy clara que yo he hecho alguna vez y la quiero repetir hoy aquí, ¿es normal que se pueda indultar a casos de corrupción política por los propios políticos? Bueno, pues esto se está haciendo desde que la democracia es democracia en este país. Nieves, es que Mariano Rajoy, lo ha hecho Felipe González, se ha hecho con Suárez, se ha hecho con Aznar, pero por primera vez en con Zapatero y con Rajoy. Por primera vez en la democracia española, el tercer problema del CIS para los españoles somos sus representantes públicos. A mí me da vergüenza, me aterroriza, y llevo 5 o 6 años en esto. Y hay gente que lleva 30 años y le resbala, con perdón de la expresión. Entonces, la pregunta a usted no le resbala. A mí
a mí me da vergüenza. Y no he puesto la mano en el bolsillo de nadie y no he robado nunca nada. Es decir, pero me da vergüenza. Y lo asumo como parte, fíjese, sin haber gobernado una comunidad autónoma y sin tener responsabilidades en estos casos. Mi pregunta es, ¿los que están implicados de verdad no se les cae la cara de vergüenza sin mover ficha en esta situación? Y última reflexión ahí, Mariano Rajoy hace muy poquito indultó por el caso Travall, también de Unión Democrática, a 3 señores implicados condenados en sentencia firme. Al final, esto parece como el ciclo del agua. Es decir, o no te enjuician, o te enjuician tarde, o pactas con el fiscal. Y estas personas eran de Unión también. Claro, pero es que al final, y si encima no pactas con el fiscal y vas a la cárcel, resulta que llega un gobierno de España porque tienes un pacto político CIU-PP y te indulta. Oiga, mire, es que al final sí que es verdad, alguna gente con razón pensará, es que hay política, justicia de primera y justicia de segunda. A la gente normal en la calle, a un empresario, a un trabajador le indultan por un caso en el que haya robado, en el que haya cometido un delito laboral, un delito fiscal. Le quiero decir que acuerdos previos a un juicio sí que se hacen también en la vida civil, pero es verdad que en casos de políticos, pues, en fin, se les pide que haya además pues un punto donde haya una honestidad, donde, en fin, cuando hay una duda, lo mejor que uno puede hacer es irse. Y un ejemplo, porque la gente lo tiene muy presente estos días. Se ha criticado previamente ya, y con razón, y yo me sumo a esa crítica, que parece ser que en el caso Urdangarín podía haber pacto, igual que en este caso, entre Fiscalía y Urdangarín. Preventivamente se montó un debate público con razón diciendo cómo va a ser que un miembro de la Casa Real pueda pactar con la Fiscalía, que no vaya a la cárcel y que pague no sé qué. Bueno, pues eso que se critica en el caso Urdangarín, con más razón un gestor público directamente de la administración. Pues fíjese, por tanto, me parece que es ilegítimo. De 8 años a una multa de 3.800.000, ¿no? 388.000, 385.000. Bueno, pues va a diferencia entre 8 años de cárcel y esa multa. A Noelia Martínez, del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas, Noelia. Y decía Albert que esto afecta a todos los políticos. Casos como estos, pactos antes previos a los juicios, al final se resuelve con una multa civil. ¿Le parece que es verdad que salen tocados todos los políticos, aunque no sean de esa formación? La verdad es que la situación de los políticos, o como se nos denomina como ese grupo de privilegiados, que es la imagen que se está trasladando con todos estos procesos, desde luego está claro que dentro de los ciudadanos es una preocupación. Déjame que te diga una cosa. El partido ha reaccionado. ¿Y sabes lo que nos ha dicho? ¿Sabes lo que nos ha dicho tu partido, Noelia, en Andalucía? Tu partido nos ha dicho, déjame que concluya, por favor, para que se enteren los espectadores. Pero estamos hablando de un caso concreto. No, sí es igual, y es mucho más grave. Tu partido nos ha dicho en Andalucía, tu partido nos ha dicho que el manejo, la planificación, la ejecución, el control presupuestario de ese fondo negro de 670 millones de euros solo recaía sobre una única persona, que era el señor Guerrero. Entonces yo digo, Noelia, lo que ha hecho tu partido en Andalucía con el tema del dinero de los parados es lo que ha hecho esta señora de Unión. Que yo no quiero que me tomen por idiota. Desde luego no quiero que me roben. Pero no quiero que me tomen por imbécil, por favor. De verdad todavía. Es que ni se les ha condenado. Bueno, exacto. Luego, no sabemos realmente, en el caso de haberse producido el juicio, no sabemos realmente si habrían salido culpables o no culpables. Claro, que va, lo han dicho ellos mismos. No, que lo han dicho ellos mismos. Para negociar, no me metan en la cárcel que voy a pagar una multa. Para negociar, tú tienes que reconocerte. Pero un responsable político no puede negociar diciendo que ha mentido. Hombre, hay muchos casos donde se negocian. Lo que nos duela, esto está ajustado a ordenamiento jurídico. Es posible, si el acusado se declara culpable, reconoce los hechos y admite la pena que solicita el fiscal, que convenientemente baja su petición de condena, que es lo que ha ocurrido aquí exactamente. Que era de 580. Es decir, aquí lo que hay que hacer es ir al Parlamento con una ley que cambie esto, que cambie esto. Mientras tanto, esto es legal y se puede hacer. Bien, a ver, Albert, que lleva ya un ratito... Por más matices, finalmente, la diferencia es entre si eres poderoso o no eres poderoso. Porque cuando hablas de empresarios, hay empresarios poderosos que consiguen indultos. Póngase el ejemplo de algún consejero delegado de algún banco, que le indultó Zapatero antes de irse, o algunos políticos indultados por Rajoy. Por tanto, lo que depende aquí es si eres poderoso o si puedes tener poder para dar licencias, concesiones, o hacer rico a alguien o no hacerlo. Y ahí, seas concejal de urbanismo y no tengas un duro, o seas presidente de gobierno e indultes, si eres poderoso te tratan de una manera. Y si eres un empresario normal, un ciudadano normal, o un político, un diputado honrado normal, pues igual te piden hasta el último céntimo. Eso yo creo que es la gran diferencia, poderosos y no poderosos. Así el mundo se divide, lamentablemente. Pero aquí concretamente lo que explicabais, yo creo que hay una figura ahí que lo explica muy bien ahora Víctor, pero fíjate el detalle. Y la Fiscalía
en casos de corrupción política, con gente robando del dinero de los parados, de un partido político, la Fiscalía, que todos sabemos que dependen de los gobiernos sucesivos, esa Fiscalía actúa exactamente de la misma manera con un caso de corrupción política y la alarma y el escándalo social y político que supone que si fuera otro caso cualquiera, bueno, pues me gustaría ver si otros empresarios ciudadanos también acceden a eso. El ejemplo de Urdangarín está encima de la mesa y yo soy de los que pienso que la Fiscalía no puede pactar y negociar, en el caso de Urdangarín tampoco aquí. Y una última Nieves, en el caso concreto de Unió y de CiU. Yo creo que lo dije aquí en un programa y casi se me matan algunos otros diputados que habían por aquí, y lo dije y hoy lo vuelvo a reiterar. El problema es que la corrupción se ha institucionalizado, que el problema no es un señor, un garbanzo negro o un tío que mete la mano, sino que hay sistemas para financiar ilegalmente y meter la mano de las subvenciones, de los parados, del dinero pero público. Albert, ¿se ha acabado ya? No, ¿qué se va a acabar? Ese es el problema. El 3% famoso, ¿por qué en Cataluña cuando Maragall le dice a Mas lo del 3%, cualquier ciudadano dice, ¿y eso qué es? Y ellos dicen, vamos a llevarnos bien. O sea, que tú sabes de lo que estoy hablando. O sea, es como la omertá en la mafia. Yo creo que todos sabíamos de qué se No, en aquel momento la gente no lo sabía, ahora ya lo sabemos. Yo quiero decir varias cosas y espero que se me permita, por favor. Respecto a este caso y respecto a lo que decía la portavoz, realmente su papelón es increíble, pero aquí hay dos cosas. Si Durán y Lleida lo sabía, mal, porque es un encubridor y por lo tanto está delinquiendo, y si no lo sabía, mal también porque es un incompetente. Su padre, que no era su padre, sino que él era beneficiario era testaferro de la familia Pujol, pues ya que quieren que a ustedes que les cuente que no conozcan, ¿no? Es decir, estamos hablando de una casta, es decir, todos los dirigentes, exceptuando al señor Maragall, que es un hombre absolutamente honrado, todos los dirigentes que han gobernado Cataluña en los últimos 32 años, pues se han caracterizado por una cosa, por su corrupción. Dos ideas claras. Primero, propuestas. Propuestas. Una justicia separada de la política. Y no Montesquieu muerto, el famoso Montesquieu muerto, pues que Montesquieu hay que volver a resucitarle. Y segundo, una fiscalía, ¿por qué no? Como en Estados Unidos, que la puedan votar los ciudadanos o que esté separada del poder político. Es decir, hasta que yo Alfonso, Ketty, les aprecio mucho a todos los periodistas, pero a mí me gustaría que en vez de ser ellos los hombres buenos de la ley, fuera el fiscal, y una fiscalía que fuera el azote de la corrupción y no una fiscalía que a lo mejor pactara que los señores se vayan para casa. Entonces, a lo mejor me gustaría que la fiscalía en España fuera ese papel de fiscal, de controlador del poder político y también los jueces. Lo que es en Estados Unidos, por ejemplo. Jefe de la oposición parlamentaria. Es decir, el señor que sostiene con sus votos al gobierno va a ser el que ostente la responsabilidad de vigilar han protestado el resto de con su acción de oposición. Porque no se entendía. Eso se puede explicar con alguna lógica. Eso es surrealismo político directamente. Bueno, totalmente. A ver qué dice Albert. No, nosotros lo que en esa posición, Ciudadanos como grupo parlamentario, lo que propusimos es que ese cargo, que para mí es absurdo en un sistema parlamentario, porque esto no es un sistema bipartidista ni presidencialista, es parlamentario, hay 7 grupos en la Cámara. Por tanto, quien hace posición no se verá conforme actúe, no porque le den un cargo. Y el ejemplo es Oriol Junqueras, el señor que sella, controla y dice quién tiene que ser consejero, quién tiene que tener no sé qué. Pero el portavoz de la oposición cobra más por ser portavoz de la oposición. Siempre se ha renunciado a ello. Es que es muy importante. Es que es muy importante. Os lo explico si queréis. Pero ¿cómo lo va a vigilar si le sostiene él? Si queréis os lo explico. Primero, para que los ciudadanos un poco de pedagogía va bien. Es una tontería total nombrar un cargo como ese. Es decir, hay un sistema parlamentario con un gobierno y con 7 grupos parlamentarios. Y quien hace oposición, quien se abstiene como el PSC, quien gobierna desde la sombra como Esquerra, se verá durante la legislatura. El cargo se lo inventaron en el último Estatuto de Cataluña, un artículo maravilloso, entre otros, y dijeron que el líder de oposición tenía que tener un plus de representación institucional, un no sé qué, y se lo inventaron. Lo fue Quim Nadal del PSC, lo fue en su día Artur Mas, y ahora lo quiere ser Oriol Junqueras, que ha quedado como segunda fuerza, no más votada, pero sí con más escaños. Yo propongo que eso se suprima, es lo que hemos pedido. No ocurre en el Parlamento Nacional. Claro, pero me parece más, eso me parece un detalle determinante, ¿no? Pero eso ¿qué implica ahí? La omertá, el oasis, la transversalidad. Yo voy a eso, que es lo importante. En Cataluña, y yo hablo con experiencia, tanto parlamentaria en comisiones de investigación, yo he sido portavoz de la Comisión del Palau, pedida por mi grupo parlamentario, y yo he visto lo que es la mafia. Por favor, esto sí que conviene que lo explique. El señor Millet vino allí
el señor Millet vino ahí y los papeles que habían en el ordenador del señor Millet no eran de obras de Wagner, ni de Bach, ni de conciertos de fin de año. Eran de la línea 9 del metro y de las concesiones de la línea 9. Eran de obras públicas de Ferrovial, que está imputado ese señor. Había reparto de tantos por cientos con el que entonces era secretario de Finanzas de Convergencia. Y está imputado, que la gente se olvida, el secretario de Finanzas de Convergencia. Es decir, había una trama, y eso lo dice el informe policial del caso Palau, de empresas que daban mordidas a cambio de concesiones administrativas. Y no era solo en el ámbito de construcción. Eso es un informe de la policía en sede judicial, no es una opinión mía. Y decía que eran en concesiones de aguas, en concesiones de servicios, en concesiones de peajes. Es decir, hay una trama presuntamente investigándose en el caso Palau de empresas que daban mordidas a cambio de conseguir concesiones. Yo les avanzo una cosa aquí, que la presentaremos en breve. Ciudadanos, como grupo parlamentario, quiere que se haga una investigación general de cómo se han concedido concesiones administrativas en Cataluña en los últimos 30 años. O sea, esto de que en cada ámbito de aguas, de ITVs, otro caso más, el caso Palau, el caso Ferrovial, el caso Pallerols, ya está bien de que en cada cambio... Pues se van a echar la vista atrás 30 años. No, lo que vamos a hacer es revisar cómo, y eso es lo que pretendemos, ya veremos si otros grupos le dan apoyo, queremos que se revise el mecanismo de entrega de concesiones, de aprobación de concesiones y esas supuestas donaciones a fundaciones de partido, maletines, 3% en diferentes casos. Pues menos mal que tenéis ahora más diputados. Investigación parlamentaria, luego los jueces... Tú, Albert, conoces muy profundamente Cataluña porque estás ahí ejerciendo como político y te has hecho ahí como político, pero evidentemente si tuviéramos un Albert Rivera de Valencia, de Andalucía, de Galicia... Tendríamos que hacer lo mismo en toda España. Lo mismo, porque lo que todos los españoles queremos es que nos justifiquen pero con una diferencia, todas las concesiones. Muy breve. No se crea que es que en Cataluña hay más con una diferencia muy breve, que el sistema político español, que básicamente es bipartidista, básicamente con muchos matices, es más cainita, hablando claro. Es decir, el gobierno de oposición normalmente tiran de las mantas o intentan tirar. En Cataluña lo que se ha llamado oasis es gobiernen unos o gobiernen otros, hay silencio. En la famosa escena de Maragall, de verdad, ponerla en casa en el YouTube, entre Maragall y Mas, ese silencio, esa escena parlamentaria, de los corderos, eso cariño. es más propio de Sicilia que de Cataluña. Lo que tenemos que hacer es una reflexión generalizada. Pero vamos en a hacer cosas porque reflexiones llevamos 30 años. Vamos a hacer cosas y vamos a plantear... Comisiones de investigación, pactos anticorrupción, cambios legales... Perdona, comisiones de investigación, si quieres te explico la de Madrid Arena en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es que a lo mejor donde ni siquiera Ana Botella, alcaldesa máxima responsable, ha querido estar. Yo cuando te digo que hay que hacer una reflexión, es decir, si hay que hacer una modificación legislativa que se haga. No hay tiempo para judicial que se haga. No, hay tiempo para reflexionar. Lo que no hay tiempo es para titulares tampoco. Hay que actuar. Y que votéis algunos a favor y no en contra de investigar algunas cosas. La política de titulares ya ha pasado. Y la política de connivencia también se ha pasado ya. Los ciudadanos lo que quieren son soluciones, no titulares. Y la política de soluciones, no titulares. La política yo también te digo, connivencia... No, el mío no. Está denunciando aquí el PSC, ¿no? No el PSC, yo digo que la connivencia que ha habido con algunos... señores, en este caso de Convergencia durante muchos años, algunos no nos preguntamos por qué sale ahora, sino por qué no ha salido antes. Yo me lo pregunto cuando he explicado a Ketty la llave del gobierno de España con PSOE y con PP. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Que Podemos, y yo me parece bien, que se juzgue al señor Matas, que se juzgue al señor que estaba antes en la comunidad Camps, que se juzgue al señor Urdangarín. Eso son señales de que a Pepe Blanco se va a